14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Nuestro invitado del día es el doctor Alejandro Gómez Guillén. Él es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Derecho Civil y doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral. Además, es egresado y docente distinguido y expro. Bienvenidos a iExpro Café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué bueno verlos a través de estas pantallas. Mi nombre es Alejandro Gómez Guillén, como ya escucharon ustedes, bueno, pues soy egresado y soy docente de la Universidad iExpro. Soy egresado del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en la cual pues me he ido especializando poco a poco. Este tema de los derechos humanos es un camino muy largo, frustrante además, pero es importantísimo el conocimiento de todo lo que conlleva pues la protección y defensa de estos derechos humanos. Y bueno, a través de esta universidad pues hemos logrado la adquisición de esos conocimientos, y pues hoy eso nos ha traído esta tarde a este programa para poder platicar con ustedes sobre algo realmente muy interesante, una condición, una afectación, una situación que se ha dado, no de ahorita, de hace muchísimos años, en el tema del plagio o la piratería. Vamos a hablar específicamente de los temas que tienen que ver con todo lo que afecta a las personas que crean contenidos, a todos aquellos que hacemos un poco de investigación y que pues lo damos al mundo, porque no es algo con qué quedarnos, sino que lo exteriorizamos, lo socializamos, pero en el sentido de que todas las personas que puedan hacer uso del tema, pues lo hagan, no se restringe. Sin embargo, al momento de llevar a cabo estas actividades, pues lo único que procuramos es pues que los créditos a todas estas personas que hemos dedicado un poquito de insomnio y de ansiedad, dijeran los memes en la televisión o en las redes sociales, pues sea así, ¿verdad? Sea compartida esa autoría, en el que pues las personas puedan hacer uso de la misma. No solamente se limita al uso de textos que pudieran ser literarios, artículos de investigación, etcétera, sino también a una gran gama de artículos que día a día pues encontramos en muchísimos supermercados, en muchísimas tiendas de conveniencia, en las tienditas de la esquina, y que pues al final de cuentas resulta que pues es parte de un movimiento todavía mucho más grande, que en México pues le llamamos la piratería, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar esta tarde, queridos amigos. Los invito cordialmente a que externen sus preguntas, váyanlas escribiendo ahí por favor en el chat de la plataforma, y nosotros le estaremos dando respuestas casi al final de esta charla, para que pues entre todos lleguemos a un entendimiento total de este tema. Por ahí preparé unas diapositivas, no sé si la parte técnica nos hiciera favor de apoyar, para hablar pues un poco de este tema que es tan amplio. Si lo ven ustedes, ya deben de tener en sus pantallas. El tema es la propiedad intelectual, protegiendo la creatividad. El plagio como problemática
y lo vamos a centrar un poquito hacia el tema académico, ya que bueno, pues estamos en los 14 años de nuestra universidad, de esta alma mater, de la cual pues también me honro en ser parte. Pues vamos a hablar un poquito de todos estos temas. Por favor, la que sigue, son tan amables. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, para hablar un poquito de este tema, vamos a tocar algunos tópicos. Dentro de estos tópicos tenemos, pues, el auge digital que facilita la creación y difusión de obras. Por supuesto, ¿no? Ya lo han visto ustedes. La inteligencia artificial ha ido cobrando, pues, muchísima popularidad en estas últimas fechas, en los últimos años. No es un tema nuevo, la inteligencia artificial también ya tiene un trasfondo, tiene mucho tiempo que se ha venido utilizando, tenía otros fines, hasta que, bueno, pues se decidió que también sería bueno socializarla. Y en esa socialización que se hicieron de las inteligencias artificiales o de la inteligencia artificial, pues nos ha llegado a todos en diferentes esquemas, ¿no? Así que si ustedes tienen la intención de crear contenidos, de escribir un artículo académico, simplemente de hacer una tarea para la universidad, pues resulta entonces que pueden utilizar cualquier plataforma de la inteligencia artificial y poderlo realizar, ¿no? Hasta diapositivas, edición de videos, etcétera, todo bajo el apoyo. Pero aquí el problema que yo le encuentro en este auge, en esta digitalización, en esta creación y difusión de obras, es que se vuelven del dominio público, y al ser del dominio público, en un determinado momento pudiéramos llegar a pensar que incluso se estarían violentando derechos humanos. Entonces, para el tema que nos atañe esta tarde, con mucho gusto en otros momentos tocamos otros temas, pero el que nos atañe esta tarde tiene que ver con el artículo 5º, 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues que es precisamente el tema de la creación, de la autoría, del poder crear contenidos o poder crear artículos o cosas que puedan utilizarse para la vida diaria y que pues no caigan dentro de este esquema de la piratería, ¿verdad? O por lo menos es lo que vamos a intentar hacer. Bien, esto también nos lleva, por supuesto, a que se incrementa, como les decía hace un momento, pues el riesgo del plagio y la piratería. ¿Por qué? Pues todos los que estamos en el tema educativo, pues nos damos cuenta que muchas de las actividades que nuestros alumnos desarrollan, pues no siempre son contenidos propios. Y acá es ese malentendido, por llamarlo de alguna manera, que muchos piensan o muchos pensamos cuando estudiamos, que si alguien ya lo hizo, pues lo puedo utilizar, pues nada más le cambio mi nombre y lo presento, ¿verdad? Entonces, las leyes mexicanas han estado actuando en consecuencia. Hay algunas cosas que todavía están pendientes, pero bueno, vamos avanzando, vamos trabajando en esa forma de poder solucionar estos problemas y evitar, pues, el caer en plagios. Hace poco, no tiene mucho tiempo, nada más para hacerles una referencia, personajes políticos muy importantes en México, pues tuvieron esta problemática de que algunos de los pues trabajos que presentaron y en algunos momentos tesis completas para obtener un grado académico, pues resulta que en un 60-40 o en un 70-30 pues había un riesgo de plagio o de piratería, le pudiéramos llamar también. Ahorita vamos a hablar de estos dos conceptos, vamos a definirlos para que nos queden perfectamente claros, pero pues entonces aquí incrementamos ese riesgo. Y vayan ustedes a saber que son de los pocos casos que hemos podido conocer a través de la televisión nacional, a través de las redes sociales, pero pues si hiciéramos una investigación mucho más profunda, seguramente estuviéramos hablando de que este riesgo del plagio es mucho mayor, ¿verdad? Recayó en estas personas, son políticos que pues tienen una trayectoria o se habían hecho ya una trayectoria, pero pues la base de esa trayectoria resultaba pues que era un plagio, ¿no? De una tesis presentada ante la universidad que les otorgó el grado académico. Por eso es importante, y como lo vemos en el tercer punto, queridos amigos, es que ustedes conozcan pues cuál es el marco legal
vigente en México. Es importantísimo que ustedes sepan que al momento de cometer plagio o de crear piratería, pues estamos infringiendo leyes nacionales que tienen una sanción, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero bueno, si quieren ustedes pues ayudarme a conocer un poco más del tema, si les interesan estos puntos que estamos tratando esta tarde, queridos amigos, bueno, en la siguiente diapositiva van ustedes a encontrar que hace un par de años el Poder Judicial en el estado de Chiapas me honró y pues publicó un artículo que precisamente diseñé hablando del derecho de autor y del derecho a la propiedad intelectual. Ahí nace toda esta línea de investigación que hemos llevado al tiempo. No soy un especialista en la materia, simplemente soy un estudioso de la materia. Hay mucho que conocer todavía, hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Pero bueno, en ese momento yo tenía una visión del plagio y la piratería en México. De ese documento que les platico, pues dentro de algunas de las definiciones, y si gustan ustedes, vamos trabajando un poquito en esa parte, pues encontramos que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, nos dice que plagio define como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y entonces acá pues, tenemos un problema bastante serio, queridos amigos, porque como les decía hace un momento y como era la antesala de esta plática, pues en algún momento personas que han tenido el poder en sus manos, pues han pensado que pues simplemente con presentarla ya está hecho y no iba a haber ningún tipo de sanción. Al final de cuentas tiene que haber una investigación, tienen que haber otros parámetros a los cuales aludir. Nosotros como usuarios también tenemos la posibilidad, o de creadores de contenidos, tenemos la posibilidad de reclamar lo propio. Y en ese caso, bueno, pues las leyes en México pues nos apoyan, ¿verdad? Hay instituciones, ahorita vamos a hablar de ellas, hay instituciones que se dedican precisamente a la protección y defensa de estos derechos y que pues en su normativa está precisamente la sanción hacia las personas que cometen algún tipo de ilícito en cuanto a la materia que estamos platicando. Muy bien. Bueno, entonces el plagio creo nos queda muy claro. Realmente, si se dan cuenta ustedes, yo creo que es la mayoría del tema que debemos de tocar, sobre todo desde una visión académica, desde la universidad, desde la formación de las personas en un tema en específico. El plagio, pues debemos evitarlo a toda costa, queridos compañeros, queridos alumnos, queridos amigos. Debemos de sí hacer uso de ese material que ya está hecho, porque para eso fue hecho, para que ustedes puedan verlo, disfrutarlo, utilizarlo, pero hay que tener cuidado al momento de llevarlo hacia la parte académica, porque entonces debemos de hacerlo de la manera adecuada. Para ello existen ya reguladas normas y, por ejemplo, dentro de las más comunes, dentro de las más y más rápidas de poder diseñar y de entender, pues están las famosas normas APA. Seguramente más de ustedes lo ha escuchado en alguna ocasión. Es por su abreviatura, son las siglas por su abreviatura en inglés, que significa que esta norma APA en la materia académica, pues es la que nos va a ir guiando paso a paso cómo hacer correctamente una citación, o cómo referenciar a un autor en específico. Con el paso de los años han habido diferentes ediciones, diferentes versiones. Para esta época actual estamos en la 7ª. Los cambios han sido menores, pero sí es importante atenderlas. ¿Por qué? Porque en las universidades regularmente cuando pedimos alguna actividad, pues siempre lo vamos a pedir en este formato APA, ¿verdad? Que por supuesto, con mucho gusto, cualquier otro día que ustedes consideren pertinente, nos podemos reunir, podemos traer expertos en la materia del formato APA, hacer ejemplos y darles toda la información. Caso contrario, queridos compañeros, pueden ustedes buscar de otras universidades, una universidad que pues es la más famosa en México. Ha sacado una edición muy ágil, muy sencilla, la encuentran ustedes a través del internet,
que es una edición muy simple, de entender muy rápido y nos va guiando cómo hacer este tipo de citación y de referencia, ¿verdad? Entonces es importante conocer. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a servir para el momento en el que estamos estudiando, sino que seguramente para todos aquellos que en algún momento decidan socializar todo ese conocimiento que han adquirido a través de los años, bueno, pues lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? Hay muchas formas de citación, yo les mencioné la más común, la que por ejemplo aquí en la universidad IEXPRO utilizamos, pues es APA, séptima edición. No estoy muy seguro, pero déjenme ustedes preguntaré y les pasaremos la información. Creo que la universidad sacó un folletito con las normas ZAPA, entonces creo que también es importante que ustedes lo conozcan, lo sepan, porque además llevan materias como metodología de la investigación y pues quien no está muy acostumbrado al tema de referenciar a los autores, pues sí, seguramente le va a costar mucho trabajo. Porque además es importante por el tema que estamos tocando esta tarde, queridos compañeros. Entonces, imagínense ustedes, en el tema académico que tengamos, no es el caso de esta universidad, es el caso de alguna otra que ustedes piensen en este momento, pero pues como docente me ha tocado en algún momento encontrarme trabajos a los que los pasamos a través de un filtro. El más común que utilizamos es el Turnitin, que es un instrumento, una herramienta académica que nos ayuda a reconocer o conocer de plagios o de similitudes. El sistema le llama similitud. Y pues de repente me encuentro con trabajos que tienen el 98% de similitud. Imagínense ustedes. Aquí la pregunta más compleja sería, bueno, ¿qué parte de ese trabajo es del estudiante? La portada, su nombre, el haber puesto el pie de página, no sé, algún dato que no tenga que ver con el texto. Entonces resulta que pues se le hizo muy fácil buscar el tema, encontrarlo, jalarlo, presentarlo bajo el formato que pide la universidad y entonces pues tuvimos ahí un trabajo en el que el 98, 95% lo vamos a conocer como similitud. Imagínense ustedes. No, pues sí está complejo. Bueno, y dejen de ustedes de que hicieran una revisión y no sé, a lo mejor quitar los errores de ortografía o los horrores de ortografía que pudo haber tenido el documento original y pues resulta que no, que cuando la herramienta, que repito se llama Turnitin, nos lanza el reporte de dónde fue obtenida esa información, pues resulta que fue prácticamente tal cual, nada más copió, pegó. Quizás hizo un cambio de letras, a lo mejor cambió el color, pero pues todo lo demás sigue exactamente igual. Entonces, hay un parámetro, las universidades son flexibles, hasta cierto punto somos flexibles, incluso la mayoría de los docentes, en permitir la similitud, y yo quiero pensar que una similitud que pudiera ser pues viable y pudiera ser lógica, pues estamos hablando de un 20% máximo, pero pues ya de un 80, un 90% o más de similitud con nuestros trabajos, entonces sí nos da mucho a pensar, porque entonces ese licenciado, ese maestrante, ese doctorante que estamos construyendo, pues entonces seguramente no ha adquirido los conocimientos como nosotros queremos que los obtenga. Entonces, sí nos preocupa, por supuesto que nos preocupa mucho, y lo digo desde la parte académica, el que nuestros alumnos pues no tengan esa intención de conocer un poco más allá. ¿Por qué? Porque dentro de la vida pública, dentro de la vida ya laboral, pues se van a enfrentar entonces a muchísimos retos. Porque no nos vayamos muy lejos, no me voy a meter en muchos temas. Hablemos del tema del derecho. Resulta entonces que, a como son las consideraciones hoy, encuentran un formato en internet, lo bajan, pues le agregan los datos que le quieren agregar, ponen los datos correctos de su demanda
Y así lo presentan ante la autoridad, sin percatarse de que, por ejemplo, ese formato, estamos hablando de materia civil, que ese formato era del estado de Oaxaca, con las leyes locales, y lo quieren presentar en el estado de Chiapas, y pues las leyes son distintas, quizás el articulado sea distinto, y pues resulta que al momento de que pues van a preguntar cómo va su acuerdo, si ya está aceptado, pues resulta que es rechazado porque las leyes que están aplicando en ese documento no son las que corresponden al Estado. Entonces imagínense ustedes en qué posición queda el abogado, el litigante, pero además en qué posición nos deja a la universidad y a los maestros, ¿verdad? Entonces es importante, compañeros, es importante entender que el tema del plagio realmente es difícil que se dé. Aún así, utilicemos párrafos, información, texto de otros autores, siempre y cuando nosotros pues, tengamos la curiosidad de referenciarlos, de citarlos de manera correcta en un documento académico, el que vamos a presentar, y seguramente pues nuestro sinodal o nuestro docente pues se va a dar cuenta de que está perfecto el trabajo, ¿verdad? Entonces son de las cosas que debemos de ir trabajando mucho, queridos compañeros, en el tema académico sobre todo. Yo de verdad motivo a todos ustedes, compañeros, que están en formación, que cuando tengan la necesidad de utilizar, por supuesto, algún texto de algún otro autor, no se limiten, perdón, no se limiten, háganlo, pero háganlo bajo la estructura adecuada. Con eso, seguramente al momento de que los docentes revisen sus trabajos, pues no habrá absolutamente ningún problema, ¿verdad? Entonces, yo les comparto este artículo que escribí, porque vienen diferentes datos que seguramente les pueden ser de utilidad. Ya le pediré aquí a los compañeros de vinculación de la universidad que se los hagan llegar, que les hagan llegar el link del Drive donde se encuentra este artículo, puedan ustedes leerlo. Si por supuesto consideran que hay algo que adecuar o que mejorar, yo estaré encantado de escuchar sus propuestas y seguramente la próxima versión de este mismo artículo pues será mucho mejor, ¿verdad? Estará más robustecida. Muchísimas gracias. Muy bien. Fíjense ustedes que yo preocupado por el tema de que pues los estudiantes, pero que también el cuerpo docente, porque no nada más es para el estudiante, no es solamente para el que está en formación, sino que también el docente necesita conocer las nuevas propuestas, necesita conocer el nuevo andamiaje académico que existe en México, pero sobre todo, y lo que visualicé en un momento, pues fue precisamente el tema en Chiapas. ¿Qué ocurre con la educación superior en Chiapas? Hablamos de licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados. ¿Qué ocurre con los docentes? Porque entonces necesitamos que el docente y el estudiante estén a la par, puedan trabajar en conjunto y encontremos estas herramientas. Pues bueno, antes de que tomara posesión el nuevo gobierno en el estado de Chiapas, lanzó una convocatoria que se llamó, si mal no recuerdo, Diálogos por la Educación en Chiapas, y me invitaron a participar. Por supuesto que acepté y presenté una propuesta. La siguiente lámina, si son tan amables. Ahí está, muy bien. Entonces es Diálogos por la Transformación de Chiapas. En el foro precisamente de la Educación para la Transformación participé y gracias a esa participación, bueno, editamos un libro que lo ven ustedes aquí en sus pantallas. Este libro que fue editado precisamente en coautoría con otros autores, con otros escritores, que se llama Por la Educación, abre tu conciencia. Es educación más resultados igual avance. Y en este libro que les presento a ustedes, pues está una propuesta que se llamó Inteligencia Artificial para la Transformación de la Educación Superior en Chiapas. ¿Cuál es la intención, queridos compañeros? La intención de este foro y de este artículo, de esta propuesta que realicé y que agradezco mucho al doctor Gilberto de los Santos, que es uno de los coordinadores, amigo también, por supuesto, la doctora Andrea Mena, por supuesto, la doctora Indra, el profesor Santiago Próspero también, que me hicieron el favor de invitarme
desde la parte académica, netamente desde la parte académica, trabajar para que, por lo menos en Chiapas, tengamos una visión distinta hacia la educación. No solamente el tema del, vuelvo a repetir, de las personas que están en formación, sino también de todos aquellos que ya somos docentes y que necesitamos obligatoriamente adaptarnos a las nuevas tendencias que hay en la educación. Y una de ellas, por supuesto, es la inteligencia artificial. Todo lo que nosotros como docentes podemos aportar, no solamente a la universidad, sino a la sociedad en general, en los temas precisamente de la transformación de la educación, queridos amigos. Realmente es un tema que nos ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo, no solamente a su servidor en lo personal, sino que ha sido un tema de muchísimos autores, muchísimos académicos que hemos estado preocupados por este tema de la educación. Y bueno, con este diálogos por la transformación en Chiapas, pues se pudo concretar un programa institucional que se llama Chiapas Puede. Seguramente ustedes lo han escuchado, pues esta es la base de Chiapas Puede. Entonces, pues nos da mucho orgullo, por supuesto, que nos hayan tomado en cuenta y que pues estemos participando en estas actividades. Vuelvo a repetir, hay mucho que hacer por la educación, por supuesto, en todas las universidades públicas y privadas, y bueno, pues hemos aportado un granito de arena, ¿verdad? Muy bien. La siguiente lámina, si son tan amables, por favor, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el libro, lo pueden ustedes observar en sus pantallas. Esa es la portada, no está el reverso. A lo mejor acá puedan ustedes, está muy lejos, pero bueno, acá está la lista de todos los que participamos en este proyecto y que agradezco muchísimo me hayan tomado en consideración. La lámina que sigue, por favor. Muy bien, entonces para hablar un poquito más de fondo en cuanto al tema jurídico, pues es importante conocer pues el marco legal que tiene este plagio, esta piratería. Y bueno, pues vamos a encontrar dos definiciones que son muy parecidas, son una línea muy fina en cuanto a su defensa y protección. Por un lado vamos a encontrar el derecho de autor, que es lo que yo les platicaba sobre el plagio, sobre todo el plagio que se da en los temas académicos. Y acá lo que tratamos de proteger a través de la legislación nacional, pues es el tema de la protección moral y patrimonial. En algunos casos, queridos compañeros, amigos que nos ven y nos escuchan, mucho de lo que nosotros creamos, pues lo hacemos en algún momento con fines de lucro, por supuesto. Si hacemos un libro y todos estos temas, en algunos casos, pues se hace con ese fin. Entonces, ¿qué es lo que busca el derecho de autor? Pues procurar que esa autoría esté protegida, que ese libro hecho por Alejandro, pues esté protegido. ¿Por qué? Porque de ahí hay un recurso pecuniario, habláramos en términos legales, en el que pues el autor invirtió no solamente tiempo, sino también conocimientos, y bueno, pues ha hecho entonces que ese libro se pueda vender al público en general. Y si viene otra persona, por ejemplo, no sé, XY, y dice, no, pues mira, me gustó mucho este libro, está buenísimo, pues le voy a poner mi nombre y lo voy a publicar con los mismos datos, pero pues le voy a cambiar 2, 3 cositas, ¿verdad? Y ya lo publico y entonces ya yo voy a cobrar por estas regalías. Eso es lo que procura el derecho de autor, ¿verdad? Protegernos moral y patrimonialmente. Pero ahora viene otro de los términos que hemos venido platicando, que les platiqué desde un principio, y que habla sobre la piratería. Entonces, eso tiene que ver con la propiedad intelectual. Pero, ¿qué es la piratería? Bueno, pues acá también les platico que la Real Academia de la Lengua Española, pues nos dice que la piratería es la apropiación ilegal de trabajo o de las obras de otros o reproducción de las características de productos ajenos sin consentimiento. Por ejemplo, la piratería industrial o la piratería informática, porque también hay que
plantear el punto de la propiedad intelectual, no solamente hablamos de lo que puede ser un artículo académico, de lo que puede ser un libro, sino que hablamos de otros muchos elementos. Seguramente ustedes han en algún momento pensado que la comida que hace mamá es la más sabrosa que ustedes han probado en toda su historia, en toda su vida, que también lo hace su madrina, lo hace una tía, pero pues resulta que no le queda tan sabroso como la de mi mamá. Entonces yo le pregunto a mi mamá qué ingredientes utiliza. Ya me platica, ya me dice. Entonces, pues en ese momento lo que hacemos es escribir, ¿verdad? Estas recetas que seguramente todos tenemos en casa, porque lo dejó la abuelita, hoy lo tiene mi mamá y seguramente mañana me quedarán a mí. Entonces, pues los escribimos y llega el momento en el que alguien, pues más con la visión del negocio, pues dice, pues hagamos un recetario. Ah, perfecto, ¿verdad? Muy bien, hagamos ese recetario. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, no sé. Cocina Refácil. Ah, muy bien, correcto. Si yo llevo a cabo esta creación de este recetario y lo presento ante el público y no hago ningún tipo jurídicamente hablando, de inscripción ante ninguna autoridad, pues seguramente quedará como pues, un libro que no va a tener la protección que necesitamos. Ojo, no queda desprotegido, simplemente que no va a tener la protección que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque seguramente lo que queremos es que esa receta que le dio mi abuelita a mi mamá, pues sea la única y verdadera. Entonces, para eso necesitamos hacer un registro. Y aquí empieza la propiedad intelectual. Ese registro pues, nos va a llevar a tocar instancias como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, que ahí vamos a hacer nosotros el registro de esa receta bajo una marca específica, como lo puede hacer, queridos compañeros, por ejemplo, cualquier cantante, cualquier autor de una canción. Para que pudiera ser reconocida esa canción como propia, pues tuvo que inscribirla, tuvo que obtener un patente con una marca registrada. La marca registrada tiene que ver con el nombre comercial, pero no solamente con el nombre comercial, tiene que ver con los colores, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con muchísimos otros factores que entonces, si alguien decidiera que esa receta de mi mamá, que se llama Cocina Refácil y que está patentada, y dice, no, es que ¿sabes qué? Es que esa receta yo la vi en una revista, es en un recetario, muy buena, la voy a hacer y la voy a patentar como mía. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento en el que presente esa petición de inscripción ante el INPI, pues le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Pues no puede. Porque esa receta, bajo esas características, bajo esos elementos, bajo esas medidas, bajo toda una serie de elementos, ya está registrada y tiene derechos de autor. Ahí es donde esta piratería puede empezar a tener forma. Me van a decir ustedes por qué. Porque a lo mejor seguimos realizando la receta, pero ya no la inscribimos, sin embargo la comercializamos, pero la comercializamos underground, es decir, no sobre las tiendas en las de conveniencia populares, sino las vamos vendiendo en la tiendita. Obviamente la receta es buena, pero estamos ocasionando daños serios a quien realmente tiene esta receta. Y eso lo pueden ustedes constatar, queridos compañeros, con esas marcas de hamburguesas que hay en todo el mundo, con esas marcas de shampoos, de jabones, de sopas, etcétera, etcétera, y todas ellas tienen un registro. Ellos cuentan con una patente porque tienen una marca y además cuentan con los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, lo que se procura es proteger esa intelectualidad, algo que es tan intangible, queridos compañeros, como el olor de una receta. Bueno, pues son de las cosas que vamos buscando en esta intelectualidad, ¿verdad? Yo espero que los conceptos hayan estado pues, claros, pues vayan quedando claros, por supuesto. Las leyes aplicables que tenemos para estos temas, pues está la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal que protege la propiedad intelectual, por supuesto. Las pueden ustedes consultar, las pueden consultar en el sitio que tiene la Cámara de Diputados,
por supuesto, federales. Ahí van a encontrar ustedes estas y todas las leyes que necesiten, ahí las vamos a tener. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ustedes que el tiempo siempre es un enemigo cuando hablamos de temas que nos preocupan y nos interesan. Lamentablemente el tiempo de nosotros se va comiendo, pero vamos a tratar de llegar hasta el final de este tema. Como ven ustedes, en esta liga que les decía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pueden ustedes encontrar la Ley Federal de Derecho de Autor, que tiene una última reforma que está publicada con el día 1 de julio del 2020. Y ahí pueden ustedes encontrar todos los pormenores que lleva esta defensa de los derechos de autor. La que sigue, por favor. Y en la que sigue, pues tenemos obviamente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y acá también tiene una reforma del 1 de julio del 2020. No es cosa menor, queridos amigos, queridos compañeros. Y van a decir ustedes, bueno, pero pues ¿cuándo nacieron estas protecciones? ¿Cuándo vieron la luz en México? Fíjense ustedes que para hacer un poquito de historia, y también tengan ustedes todo el concepto histórico, pues desde 1814 existe en México la protección a los derechos de autor y a la propiedad industrial o intelectual. Imagínense ustedes, en aquel tiempo, en las constituciones de 1814, 1822 y 1846, en los códigos civiles que aparecieron en 1870 y 1928, se enmarcaron lo que hoy en México tenemos como referencia del marco legal de la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto lo dice un autor, por supuesto, que es García Pérez en el 2009, la página 282, haciendo referencia a lo que yo les decía de la norma APA. ¿Es cierto? Un autor lo dice, no lo digo yo, es un historiador. Hago la referencia para que vean ustedes qué fácil y qué sencillo es evitar los temas del plagio y la piratería. En este caso, del plagio intelectual. ¿De acuerdo? Bien. También en otro hecho histórico de otros autores, de un par de hermanos, de un par de primos, Agustín Gutiérrez García y Agustín Gutiérrez Chinas, señalaron también que en la Constitución de 1917 y el Código Civil de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles proveía que el derecho de autor se volviera temporal, con la finalidad de que entraran al dominio público obras de gran utilidad científica y literaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que el autor creaba algo, fuera un producto, fuera una cuestión académica o intelectual, tuviera una duración para el cobro de regalías, pero que posteriormente fuera del dominio público. Hoy esta visión y esta versión la encontramos en los medicamentos. No sé si ustedes sabían, lo podemos poner como ejemplo en este momento, porque los medicamentos, ya ven que tenemos medicamentos de patente y tenemos medicamentos similares. Precisamente este es el tema que les decía yo hace un momento, porque entonces esta patente va a tener solamente una vigencia de determinados años y posteriormente en términos médicos, esas sales que componen a ese medicamento pueden utilizarse para crear un similar y obviamente la intención es que en algún momento pues sea mucho más económico, ¿verdad? Muy bien. Ese es entonces el marco legal que tenemos en México. Se dan cuenta ustedes, las leyes existen. Sobre todo, fíjense ustedes, algo que les decía yo hace un rato. En el tema de la propiedad de derechos de autor y en el tema académico, pues para todos aquellos que piensen y crean que no se va a castigar el plagio, si las universidades hiciéramos válido esa similitud que nos arrojan estas plataformas que les mencionaba como Turnitin y algunas otras más, pues el artículo 427 de la ley del Código Penal Federal establece pues que hay una prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyéndole el nombre de autor por el nombre de otro. Imagínense ustedes, si las universidades hiciéramos ese reconocimiento de este artículo 427 del Código Penal Federal, híjole,
estaríamos en un serio problema con todos nuestros clientes, ¿eh? Porque entonces nos metemos en un broncón. Pero eso se los hago no para que ustedes tengan miedo, no para que ustedes vayan a creer, ya me van a meter al bote en la universidad. No, sino para que tengan el cuidado necesario y conozcan ustedes el alcance de la ley. Ahora bien, ahí viene la otra parte, ¿verdad? No todo es buscar el que se castigue. En el 2015 hay un senador, el senador Óscar Román Rosas González, obviamente su tiempo en el Senado culminó, pero en su momento propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y del título 20 del Sexto Código Penal Federal para introducir la figura del plagio académico en la legislación nacional. Entonces, repito, no es para que ustedes piensen que ya vamos a hacer una cacería de brujas en las universidades, no, sino para que simplemente ustedes conozcan que todas esas acciones que nosotros hacemos y que pensamos que no van a tener ninguna repercusión, a lo mejor en la universidad no, pero ya lo vimos que en términos de los políticos, por ejemplo, que yo les ponía a consideración hace un rato, y de otros académicos de otras universidades públicas en el país que también han hecho exactamente lo mismo, pues no la tienen tan sencilla. Aquí el punto es demostrar la autoría de una persona y que ese trabajo se ha presentado a nombre de otra, ¿verdad? ¿Qué sucede? Con los repositorios del 2000 hacia atrás, pues solamente tenemos los libros que han sido escaneados. Muchos de esos escaneos no tienen la calidad que buscáramos, y en un reconocimiento de OCR, que es el reconocimiento de las letras a través de las plataformas digitales, pues no vamos a poder detectar el plagio. Además, si hablamos de instrumentos creados del 2000 hacia atrás, pues a estas alturas del 2025 han dejado de tener muchos efectos reales. ¿Por qué? Porque cada una de esas investigaciones al día de hoy pues han tenido otros resultados. En la gran mayoría de los casos habrán otros que sigan exactamente igual, pero en algunos otros sí. Entonces lo que va a pasar es que cuando se hacen esas revisiones, pues resulta que no tenemos elementos de dónde tomar información para hacer el reconocimiento de las similitudes. A diferencia de los repositorios que vienen del 2000 hacia adelante, cuando los escaneos que se realizan pues son mucho más sensibles, son mucho más claros, y ahí sí podemos tener pues esta comparación con los textos. Entonces es importantísimo, recuerden ustedes, del 2000 hacia atrás es netamente histórico. Toda la información que ustedes puedan obtener se considera ya histórica, y del 2000 hacia adelante, pues sí la vamos a considerar ya, o del 2001 hacia adelante, como actualizada, y ahí es donde entonces ya podemos entrar con mucho más peso, conforme al Código Penal Federal, a castigar este tipo de acciones, ¿verdad? Por eso van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué no se castigó a fulanito o a menganito? Bueno, pues seguramente esa fue la consideración. Históricamente, encontrar los archivos originales, pues no fue tan sencillo. A lo mejor sí aparecieron, pero pudieron hacerse los cambios adecuados en su momento, porque si mal no recuerdo, no me crean mucho, creo que el plagio que presentó, sobre todo el producto que fue más nombrado en México hace un par de años, creo que nada más constataba del 40% de similitud, no me crean mucho. 40 o 50, entonces por eso no tuvo mayor repercusión. ¿Qué significa? Que sí, efectivamente, la mitad del instrumento fue copiado y pegado, seguramente, pero la otra mitad pues tuvo que tener la actualización de información, y ahí pues ya perdería un poco este plagio por completo, salvo algunas consideraciones, y por eso quiero pensar que la universidad que fue la conocedora de esta materia, pues decidió que no había lugar a la sanción en esa tesis, ¿verdad? Pero bueno, es más, y no solo quedó ahí, sino que creo que también por ahí hay una solicitud pecuniaria, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero bueno, ese es el tema histórico que nos aqueja, queridos compañeros. La que sigue, por favor.
Y creo que ya vamos llegando casi al final de estas diapositivas. Algunos datos que tengo aquí para ustedes. La Concamín en el 2023 decía, hablando de datos de la propiedad intelectual específicamente, que el 77% de los consumidores en México han comprado productos pirata, ¿verdad? Esta práctica que se da muchísimo. Y bueno, no sé ustedes en sus entidades federativas, por lo menos acá en Chiapas, en algunos municipios, pues hay negocios muy grandes que se dedican a la venta de este tipo de productos, ¿verdad? Que son ingresados al país, quizás no bajo las normas específicas de Hacienda, pero pues cuando vienen a las tiendas donde los distribuyen, pues entonces ya nos damos cuenta que pues hay una gran cantidad de productos. ¿Cuál es el único problema de estos productos? Pues su duración, ¿verdad? Es úsese y tírese en la gran mayoría de los casos. Muy bien. Otro dato importantísimo, imagínense ustedes, y esto es de lo que hablábamos de este daño moral y pecuniario, las pérdidas por piratería para quienes tienen estas patentes y estas marcas, pues asciende en números conservadores a 43 mil millones de pesos anuales. Eso es lo que las empresas y todos aquellos que han creado o producido algún tipo de producto, pues terminan perdiendo. Es a nivel global, no vayan a pensar que es solamente una empresa, no es a nivel global, pero la cantidad es realmente importante. También nos dice, miren ustedes este dato tan importante del TEC de Monterrey, que a través de una de sus gacetas informativas, una investigación seria que realizó en el 2022, nos dice que 4 de cada 10 universitarios han plagiado trabajos. Y desde mi punto de vista como docente, pues sí, puedo decir que efectivamente, queridos compañeros, en esta y en otras universidades me ha tocado el tener que revisar documentos y documentos que de repente dice uno, caray, ¿cómo es posible que pues tengan similitudes o plagio arriba del 90%? O sea, eso realmente como docente, pues sí te deja pensando en qué está sucediendo con el alumno, porque pues realmente está en una muy mala posición, comprenderán ustedes. O sea, que tenga similitud con otro trabajo ya presentado en esta universidad o en otra, o que tomó párrafos enteros de diferentes investigaciones de diferentes autores, lo trajo a su cuaderno o lo trajo a su hoja de Word, lo pegó y lo presentó como propio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el error de este alumno? El no haber hecho la referencia. El trabajo pudo haber estado muy bien, porque puede ser un trabajo de investigación, sin mayor problema, pero para que no ocurriera ningún otro detalle, tenía que haber hecho la cita correspondiente y tenía que haber hecho la referencia correspondiente. ¿Para qué sirven las referencias, queridos compañeros? ¿Para qué le hacemos tanto énfasis a la cita y a la referencia? Bueno, en los trabajos que se presentan de manera académica y en los trabajos que presentamos como artículos académicos y demás, pues significa que la información que yo puse en esa hoja, en esos renglones, a lo mejor yo estoy diciendo que Juan Pérez lo pudo haber hecho porque Juan Pérez es muy bueno en su investigación, me gusta lo que dice y lo traje. Si le pongo la cita, excelente, le estoy dando el crédito a esa persona que lo realizó en un año determinado. Pero además le doy la posibilidad a las personas en las referencias de que puedan visitar el trabajo de este autor y empaparse de mucho mayor información, o de también llevarlo a sus trabajos académicos o a sus trabajos de investigación. Para eso sirven esas citas y para eso sirven esas referencias, queridos compañeros. Por eso les decía, en algún determinado momento, lo platicaremos aquí en vinculación con la universidad, podemos traer un panel de expertos que les hablen no solamente de APA, les hablen de Vancouver, les hablen de Chicago, que son los diferentes conceptos que hay o normas que hay para la citación. ¿Y por qué son diferentes? Porque para las materias específicas de estudio se utiliza una norma en específico.
Regularmente para medicina utilizamos Vancouver o utilizamos Chicago, y regularmente para el derecho utilizamos APA o las ciencias sociales en general utilizamos el APA. Entonces, por eso es que hay este tipo de elementos. Muy bien, bueno, pues vamos llegando ya al final, queridos amigos. De verdad que gusto me da que hayan estado conmigo esta tarde. La siguiente diapositiva, por favor, si son tan amables. Estas son las propuestas que yo les hablaba hace un ratito. Está la iniciativa del 2015 que sigue estando ahí latente. Ojalá algún otro grupo de senadores o senador la traiga a la mesa. Las herramientas que utilizamos los docentes para buscar si hay similitud o no, pues regularmente es el Turnitin y el PlaqueScan, que son las más comunes, y la tienen casi la mayoría de las universidades públicas y privadas. Y falta de aprobación e implementación efectiva, y eso lo tenemos que hacer desde las universidades. Tenemos que enseñarle a las personas el uso de los derechos de autor y de la propiedad intelectual para que, bueno, cuando ya estén en la vida pública, pues no cometamos este tipo de errores, ¿verdad? La que sigue, si son tan amables, por favor. Estas conclusiones se las he venido comentando a lo largo de toda la tarde. Necesitamos fortalecer la educación sobre el derecho de autor, por supuesto, impulsar reformas legales más eficientes, por supuesto, y promover el uso legal de herramientas y plataformas. Eso es básico, sobre todo en el nivel superior de educación, como se los planteaba hace un momento. La que sigue, por favor. Y bueno, pues como les decía, ahí están las referencias, es decir, ustedes pueden ir a buscar la información de Concamín del 2023, del periódico El Economista, del Tecnológico de Monterrey y de Aguiar, que les presentaba yo hace un rato en cuanto a la información. Y bueno, pues con esto yo doy por terminado el tema. Vamos a una ronda de preguntas que ya tenemos por acá. Nuestros compañeros de vinculación nos van a hacer el favor de hacernos llegar. Muchísimas gracias, doctor. Dice Antonio Tintos Rencillas: ¿qué pasa si ya registré una obra literaria en la SAC y a alguien se le ocurre registrarla en el INPI? ¿Cuál tiene más validez o se reconoce el número que la registró independientemente de la instancia donde se haya registrado? Bueno, el Instituto Mexicano es el instituto adecuado para llevar a cabo el registro de patentes y el registro de la propiedad intelectual, que es el Instituto Mexicano de Protección Intelectual. Para que se lleve a cabo estos registros hay que llevar todo un procedimiento, como se los platicaba yo hace un momento. Eso puede ser tema de otra plática, por supuesto, cómo hacer y cómo llevar a cabo un registro ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial. Sería también muy interesante, pero quien tiene la validez es el Instituto Mexicano, estimado Antonio. Rigoberto Flores López: ¿es válido usar la IA para realizar una investigación? ¿Debo hacer citas y uso la IA? Fíjense qué pregunta tan interesante, lo platicamos hace un ratito. Por supuesto que es válido, claro, pues para eso fueron diseñadas y para eso están hechas. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Cuando hacemos investigación a través de la inteligencia artificial, el problema es que muchas de las bases de datos o muchas de las se me fue ahorita el nombre correcto en informática, están desactualizadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? No le crean todo lo que dice la inteligencia artificial. Si les habla de normas, si les habla de leyes, si les habla de autores, si les habla de fechas, vayan y revísenlas. Es decir, tienen que abrir otra página o otra pestaña en su Google Chrome y pues entrar y buscar efectivamente si esa norma en ese artículo que nos está señalando inteligencia artificial es adecuada. Caso contrario, hacer la observación, adecuarlo en nuestra investigación y, por supuesto, si llevamos a cabo investigación a través de inteligencia artificial, esa inteligencia artificial obligatoriamente utilizó una fuente. Esa fuente es la que hay que citar y es la que hay que referenciar. No se olviden, son dos elementos en las investigaciones o en los trabajos que realizamos. Por un lado son las citas, que es lo que va inmediatamente después de que nosotros ponemos el texto, y la referencia es lo que va en una hoja aparte al final del documento que estamos creando. Ahí van nuestras referencias, referencias o bibliografía, que también son dos cosas distintas. Ya lo estaremos platicando cuando toquemos el tema del formato APA o de cualquier otra norma de citación. Antonio de Jesús Mosibáis:
¿Dónde se revisa si un trabajo es una réplica? Bueno, ese es hay un canal de niños, ¿verdad? Que dice que esa es una herramienta que utilizaremos más tarde. Es una herramienta que regularmente la utilizamos los docentes, ¿verdad? Y sí, ya les decía hace un ratito, está Turnitin por un lado, Plexcam por otro, hay muchas otras, pero pues son de las más comunes. Hay que pagar, por supuesto, para utilizarlas, sí, claro. Sobre todo las universidades son las que nos dan acceso a los docentes para que podamos nosotros revisar a través de estas plataformas las similitudes de los trabajos. Ana María Becerra, ¿cuánto cuesta un registro de una marca en México dirigido a la organización de eventos? Bueno, el dato de cuánto cuestan los registros, no sé con exactitud. Hay que hacer el trámite ante el INPI, hay que pagar los derechos y cada año son cambiantes porque la legislación así lo es. Entonces, como son recursos, como son ingresos para el Estado, o es decir, para México, se van adecuando. Entonces, lo que hay que hacer es acercarse al INPI para poder conocer en ese momento histórico cuál es el costo del artículo y la fracción para poder llevar a cabo el registro. Reinaldo Santos Gómez, ¿dónde se consigue el libro, doctor? Fíjese usted que este libro, la distribución fue gratuita. Seguramente lo puede usted conseguir a través de la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas. Muy bien. ¿Solamente esas preguntas, estimado doctor, o tenemos algunas otras más? Muy bien. Miren ustedes, qué bueno, qué gusto, muchas gracias. Qué bueno que decidieron ustedes acercarse a nosotros, ¿verdad? Eso me da muchísimo gusto. Significa que no estuve solito, eso me llena mucho más de alegría. Y con eso ya seguramente la universidad me va a invitar más seguido, ¿verdad? Pero bueno, esperemos las siguientes. Muchísimas gracias, doctor, es usted muy amable. Dice Antonio también, otra vez, Antonio Tintos. ¿Qué tan seguro y recomendable es registrarse por internet? Por supuesto, hay muchos de los trámites que se realizan hoy, por supuesto, claro. Se llevan a través de internet porque están hechos de esta forma, una simplificación administrativa y sobre todo pues son por las distancias, ¿verdad? Recuerden ustedes que el tiempo del tiempo de COVID, el tiempo de pandemia, cambió mucho de los registros o de las actividades que tenemos que hacer en la parte gubernamental. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto, don Antonio? Es que le llegue a usted por el mismo medio digital el registro de su patente, ¿ok? Ese registro tiene características muy específicas, sobre todo la integración de esto que se conoce como códigos QR, pero para eso es importantísimo que por favor ingresen a la página del Instituto Mexicano, chequen las características, chequen los requisitos, lleven a cabo este registro de su marca, de su patente y por supuesto obtener los registros correspondientes. Por verdad, porque pues como lo platicábamos hace un rato, son temas que a ustedes de manera muy puntual, a través del tiempo, a través de una investigación, a través de diferentes elementos personales, pues han ustedes podido crear una obra, crear un producto, y es importante que se les dé el reconocimiento. Tiene otros beneficios, no solamente el reconocimiento a nivel pues de producción o intelectual, sino que tiene otros beneficios que van directamente aplicables hacia el sistema de administración tributario, el SAT, que como productores, pues también en el caso de pagos hacendarios, pues también hay estas consideraciones, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta charla. Espero que de verdad haya sido del agrado de todos ustedes. Yo les mando un abrazo muy fuerte, deseándoles todo el éxito del mundo. Quedo a sus órdenes. Por ahí en alguna lámina están algunos datos personales. Si ustedes gustan contactarme por ellos, mándenme un mensajito, un correo electrónico y por supuesto haremos lo que se pueda para tratar de orientarlos. Les deseo una excelente tarde. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.